Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos de Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Nódulo Tiroideo dirigida por nuestra ponente, la doctora Gisela Norabuena Mautino, médico asistente del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Norabuena. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Ya, sí. Buenos días con todos. ¿Se escucha? Sí. Perfectamente. Ya, gracias. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, señorita Cielo, por la presentación. A continuación, vamos a tratar el tema nódulo tiroideo. Sí, pero ahí estás. Ya. El servicio donde laboro es el servicio de cirugía de cabeza y cuello del Hospital Loaiza. Este servicio se fundó en diciembre del 2004. Antiguamente se llamaba Servicio de Cabeza, Cuello, Mama y Tumores de Partes Blandas. Esto empezó a funcionar en el año de 1978. Actualmente contamos con 8 médicos especialistas, 4 médicos residentes. El residentado médico inició en el año 2014 con la gestión de la doctora Margarita Marchini. Actualmente tenemos 10 promociones de médicos egresados. Acá tenemos una fotografía del recuerdo del año 2015 en el frontis de nuestro querido hospital. Este es el Hospital Loaiza, para los que no conocen. Tiene amplios jardines en el patio central y varios pabellones en sus lados laterales y en la parte posterior. Es una fotografía actualizada del servicio del año pasado. En cuanto a los objetivos de la presente ponencia, son definir los factores de riesgo del nódulo tiroideo, definir los principales métodos para el diagnóstico de nódulo tiroideo y mencionar los casos de derivación urgente. Acá tenemos una imagen de la glándula tiroides, una glándula muy importante en cuanto a la anatomía del cuerpo. Como pueden ver acá, es una glándula que está muy irrigada y se encuentra adyacente a estructuras vasculares muy importantes como es la arteria carótida y también a lo que es la vía aérea. Miren, acá tenemos la laringe y aquí debajo de la laringe está lo que es la tráquea. ¿Qué es el nódulo tiroideo? El nódulo tiroideo es una hipertrofia localizada dentro de la glándula tiroides. Se desarrolla de forma progresiva a lo largo de los años o décadas. Alrededor del 5% son cánceres, por lo general bien diferenciados y con buen pronóstico. Es importante detectarlos si son mayor a 8 o 10 milímetros, ya que en este estadio los carcinomas de glándula tiroidea tienen mejor pronóstico. Tenemos en cuanto a la epidemiología, la prevalencia de los nódulos tiroideos
Esta es una imagen en donde podemos ver la prevalencia de nódulos tiroideos en la población general en relación con la edad y método de detección. De color verde tenemos la prevalencia de nódulos palpables y en color rojo la prevalencia de nódulos detectados mediante ecografía y autopsias. Entonces, como pueden ver en esta imagen, la prevalencia de nódulos ha aumentado gracias también al avance de lo que son los estudios de imágenes. Mediante el método de palpación cervical podemos detectar generalmente de un 3 al 7%, mientras que con ecografía aumenta del 20 al 76%. Predominan en mujeres y aumenta con la paridad y la irradiación cervical. En cuanto a la prevalencia de incidentalomas, es decir, nódulos tiroideos que sean detectados de forma casual, de forma incidental por otros métodos, tenemos 9,4% con la ecografía Doppler, 16% con la tomografía computarizada o resonancia magnética y del 2 al 3% en tomografía por emisión de positrones. Causas habituales de los nódulos tiroideos. Tenemos nódulos benignos y nódulos malignos. En cuanto a los nódulos benignos, tenemos los adenomas vesiculares, los quistes simples y hemorrágicos, también llamados hematoceles, causas de tiroiditis aguda, subaguda o crónica. Y en cuanto a los nódulos malignos, tenemos los cánceres papilares, vesiculares, medulares y anaplásicos. También linfomas y en algunos casos más raros, metástasis de cánceres que sean en otro origen. La evaluación clínica. ¿Cómo hacemos la evaluación clínica del nódulo tiroideo? Si bien es cierto, la mayoría de los nódulos son asintomáticos, pero hay factores que ponen en duda la benignidad. Acá en esta imagen tenemos una de las técnicas que es el examen por la parte posterior de la glándula, con la ubicación de la persona que examina por la parte posterior del paciente, ¿no? Como pueden ver acá, se examina con el pulpejo de los dedos. ¿Qué tenemos que registrar en una historia clínica cuando tenemos un caso de un paciente con un nódulo tiroideo? Tenemos que detectar el tamaño y la consistencia tiroidea. La consistencia puede ser blanda, puede ser dura, hay algunos pétrea, que es sinónimo de piedra, o renitente, que es como cuando uno palpa la punta de la nariz. Uno siente que empuja y uno al presionar, perdón, con el dedo, la punta de la nariz, da la sensación de que empuja la zona del cartílago de la punta nasal. Esa es la sensación de consistencia quística. En cuanto a también es importante de registrar lo que es la localización. Es decir, para eso tenemos que saber la anatomía. Si el nódulo está a nivel del lóbulo derecho, si está a nivel del lóbulo izquierdo o si está a nivel de la parte central, que es el istmo. El tamaño, muy importante, y a veces se puede palpar que no solamente es un nódulo, sino son varios. Tienen pacientes que pueden presentar nódulos en el lóbulo derecho o en el lóbulo izquierdo. También debemos registrar si hay sensibilidad o dolor a la palpación, si hay ganglios cervicales, muy importante porque si yo tengo un nódulo a este nivel en la región tiroidea, ¿dónde está ubicada la región tiroidea? En la región anterior del cuello, en el tercio inferior, en esta zona. Entonces, si yo encuentro aparte un ganglio ubicado en otra zona del cuello lateral, en los triángulos del cuello o en grupos ganglionares del cuello, yo ya tendría que sospechar de que este nódulo no es benigno. El riesgo de cáncer no es sustancialmente diferente en el bocio nodular con respecto a un nódulo único. Esta es la forma en que nosotros en el servicio generalmente examinamos la glándula tiroides. Lo hacemos colocándonos frente al paciente. Y como pueden ver acá,
Con una mano podemos desplazar ligeramente la tráquea para poder palpar bien el óvulo izquierdo. Y hacemos lo mismo del lado contralateral. Acá tenemos algunos marcadores de riesgo que pueden indicarnos que estamos frente a un nódulo tiroideo altamente sospechoso de ser maligno. La edad menor de 16 o mayor de 65 años. Sexo masculino. Que haya en antecedentes familiares la herencia de un carcinoma papilar. Por ejemplo, más de 2 miembros en la familia que sean portadores de carcinoma papilar. Que haya antecedentes de cáncer medular o neoplasia endocrina múltiple de tipo 2. También que haya una enfermedad de Cowden, poliadenomatosis cólica familiar o como parte del síndrome de Gardner, complejo de carne y enfermedad de von Recklinghausen, entre otros. También es muy importante registrar los antecedentes de irradiación cervical. ¿Qué otros signos podrían presentar un nódulo que nos haga sospechar que estamos frente a un cáncer? Un nódulo de reciente aparición o de evolución rápida. Que sea un nódulo duro, irregular o fijo. Que haya parálisis recurrencial. Esto se refiere a parálisis del nervio laringeo recurrente, que clínicamente se va a manifestar como una disfonía, pero tendría que ser una disfonía permanente en el paciente. Adenopatía proximal homolateral, es decir, que haya un ganglio del mismo lado del tumor del óvulo tiroideo. Y como ya dije acá, imagen ecográfica de nódulo más adenopatía. En cuanto a la evaluación de laboratorio, si tenemos un nódulo tiroideo, el primer examen que hacemos es la TSH, solamente el estudio de TSH. Si la TSH está disminuida de sus valores normales, se solicitaría una gammagrafía. Si la TSH es normal, tenemos que hacer estudios de la ecoestructura de la glándula tiroides. Eso es mediante una ecografía. Y dependiendo de los resultados de la ecografía, ya se pide el estudio citológico. Y si la TSH está aumentada a su valor normal, ya estaríamos sospechando de un hipotiroidismo y frente a esto generalmente se solicitan los anticuerpos antitiro-peroxidasa. En cuanto a la TSH, como mencioné, es el estudio en la evaluación inicial del paciente con nódulo tiroideo. Pueden tener esos tres valores. El estudio de tiroglobulina no se recomienda de rutina y el estudio de calcitonina, el carcinoma medular es raro, solamente es aproximadamente el 5% de los cánceres tiroideos. Por lo tanto, la prevalencia de carcinoma medular en nódulos tiroideos es aproximadamente del 0,4 al 1,4% y no hay un consenso en cuanto a solicitarlo. Tenemos aquí la evaluación clínica. ¿En qué consiste, no? Primero hacemos el anamnesis, el examen físico, el estudio de laboratorio, la ecografía, muy importante. Y finalmente, en función de esto, la biopsia aspiración con aguja fina, llamada también BAF. ¿Qué información nos debe aportar una ecografía? Tenemos que tener hallazgos de nódulos incidentales, características ecográficas asociadas con riesgo de malignidad. Por ejemplo, uno de esos es la hipoecogenicidad, las microcalcificaciones, ver los bordes de la glándula, en este caso del nódulo tiroideo, la evaluación de los ganglios cervicales como parte del examen de rutina en ecografía de tiroides. El uso de la ecografía se correlaciona con el incremento en el rango de incidencia de cáncer de tiroides. ¿Qué características debe tener un
un informe, perdón, ¿qué características debe tener un informe ecográfico? Un informe ecográfico debe detallarnos la descripción general de la glándula tiroides, describir los contornos de los nódulos, en este caso, perdón, de la glándula tiroides, describir los contornos, las características del parénquima, la vascularización, y en cuanto a los nódulos, describirnos la ubicación, el tamaño, los contornos, la ecoestructura, la ecogenicidad y si hay micro o macro calcificaciones. Ojo que la ecografía no está indicada como un método de screening poblacional. Tampoco está indicada en pacientes con palpación normal de glándula tiroides y con bajo riesgo de cáncer de tiroides. ¿En quienes sí está indicado? Cuando hay un nódulo palpable, que tenga características de crecimiento en el tiempo, de consistencia firme o pétrea, que haya ganglios cervicales, que sea un nódulo fijo, es decir, que con la palpación no haya, que con la palpación y pidiéndole al paciente que degluta la saliva no haya movilidad. Palpación normal con alto riesgo de cáncer de tiroides tenemos en caso de historia de radiación en cabeza y cuello, historia familiar de carcinoma medular o papilar de tiroides NEM2 y disfonía persistente, disfagia o disnea. Tenemos una clasificación que es el TIRADS. Esta clasificación ecográfica es una clasificación que nos ayuda a ver el riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos. Permite estandarizar un informe, clasificar un nódulo en función del riesgo de malignidad, según las características ecográficas. Hay varios sistemas de TIRADS. El Horvath TIRADS, ACR TIRADS, EU TIRADS, entre otros. La confiabilidad de la clasificación de tiras depende de la experiencia del radiólogo. Por lo tanto, es recomendable que ésta sea realizada en centros de experiencia. Acá tenemos brevemente una imagen de unas características ecográficas típicas de nódulos benignos y nódulos malignos en la tiroides. En esta primera figura podemos ver un nódulo benigno. Características benignas. ¿Cuáles son esas características? Miren los contornos, son regulares, tiene una forma oval, puede ser iso o hiperecogénico. Incluso se ve la imagen del halo continuo. Mientras que en los nódulos con signos de sospecha de cáncer de tiroides, tenemos un contorno, como ven acá, festoneado. Es más grueso que ancho, es muy hipoecogénico, ¿no? Este es el parénquima normal, y acá tenemos la hipoecogenicidad y microcalcificaciones. ¿En qué casos tenemos esta clasificación del EUTIRADS? Nos ayuda en función a las características ecográficas para decidir qué nódulos deben ir hacia una citopunción o estudio con BAF. Tenemos acá nódulo tiroideo. Según esta clasificación, al menos uno de los 4 signos de fuerte sospecha. Contornos irregulares, forma no oval, microcalcificaciones, hipoecogenicidad marcada. También la otra posibilidad podría haber que no haya ningún signo de fuerte sospecha. Otra posibilidad que sea un nódulo anecogénico o totalmente espongiforme. En este caso, no hay indicación de la citopunción. Mientras que si un nódulo es isoecogénico o hiperecogénico, el riesgo de malignidad es del 2 al 4%. Y en este caso se recomienda la citopunción si el nódulo es más de 20 milímetros. Y si el nódulo es moderadamente hipoecogénico, el riesgo es de 6 a 17%. En este caso se hace la citopunción si es mayor de 15 milímetros. Pero si este nódulo
lo clasificamos dentro de estas características de fuerte sospecha, la citopunción se hace con menor tamaño, más de 10 milímetros. Acá tenemos esta clasificación del ACR-TIRADS, que es la clasificación que generalmente se está usando aquí en el Hospital Loaiza. Como pueden ver, tienen varios criterios para poder ver tanto la composición del nódulo, la ecogenicidad, la forma, los márgenes, los focos ecogénicos, y en función de eso, cada característica tiene un puntaje y se clasifica en función en TIRADS del 1 al 5. Y dependiendo de la numeración que tengan, hay también criterios de sospecha de malignidad, que más o menos están en correlación con los niveles de Bethesda, que ya vamos a ver posteriormente, ¿no? Y también dependiendo de la clasificación TIRADS, va a haber la recomendación de hacer el estudio de la BAF. Entonces, ¿cuándo yo indico hacer una BAF? Indico hacer una BAF depende de las características clínicas, ultrasonográficas y también de los antecedentes familiares y personales. Es decir, el médico especialista para poder hacer una BAF no solamente nos guiamos del resultado ecográfico, tenemos que hacer un análisis conjunto, viendo también las características clínicas, también los antecedentes familiares y personales del paciente. La BAF, llamada con esas siglas, que significa biopsia aspiración con aguja fina. Sus resultados se estandarizaron en la reunión de consenso celebrada en Bethesda en el año 2008. Se pueden proponer, una vez teniendo un primer resultado, se pueden proponer nuevas funciones dependiendo de las características morfológicas o aparición posterior de características sospechosas en nódulos que inicialmente fueron benignos. Acá tenemos una imagen de lo que es la BAF ecodirigida o también llamada BAF dirigida por ecografía, que es lo que también generalmente se aplica aquí en el hospital para nódulos tiroideos. Vemos acá en una mano el ecografista con su transductor localizando el nódulo. Y acá tenemos la aguja para hacer el procedimiento de la BAF, ¿no? En lo que ayuda a esto es para tener mayor precisión en cuanto a la punción de la zona más sospechosa del nódulo y así poder tener mejor resultado y descarte de que no estamos frente a un cáncer de tiroides. Acá tenemos la evaluación citológica del Bethesda. Tenemos que esta clasificación de Bethesda va del 1 al 6. Bethesda 1 es no diagnóstica o insatisfactoria, entonces el riesgo de malignidad es del 1 al 4% y la conducta en estos casos es repetir la BAF. Si es benigno, el riesgo de malignidad 0 a 3%, la conducta es seguimiento, ¿no? Igualmente acá, si la Bethesda nos dice atipia de significado incierto o lesión folicular de significado incierto, el riesgo de malignidad va del 5 al 15%. Y la indicación es repetir la BAF. También, si el hospital cuenta con estudios genéticos, también se pueden hacer estudios genéticos. O dependiendo del análisis, como les decía, no solamente vemos el resultado citológico, también ver los antecedentes familiares, personales, el riesgo de irradiación, podemos hacer una cirugía. Si es neoplasia folicular Bethesda 4 o sospecha de neoplasia folicular, el riesgo de malignidad aumenta, ¿no? En estos casos es cirugía, estudio genético. Mientras que si es 5 o 6, de todas maneras estos pacientitos cirugía. ¿Por qué? Porque como ven acá, el riesgo de malignidad ya aumenta. Acá tenemos un flujograma de atención del paciente de nódulo tiroideo. Hay que hacer la historia clínica y examen físico, luego hacer primero la TSH. También en función de eso ya también lo que es la ecografía. En la ecografía vemos los tamaños de los nódulos,
Generalmente, ¿no? Si son menos de 10 milímetros, no hay sospechas de malignidad, controles ecográficos. Pero si son mayores de 10 o el nódulo es menor o igual a 10 milímetros y tiene factores de riesgos o hallazgos sugerentes de malignidad, van a lo que es la BAF, que puede tener diferentes resultados y en función de eso la conducta. Ahora, si la TSH está disminuida, sospechamos de un hipertiroidismo. En este caso, lo que se recomienda es hacer una gammagrafía tiroidea y si hay nódulos hipercaptantes, nosotros en estos casos son derivados los pacientes al servicio de endocrinología. ¿Cuáles son los casos que requieren una derivación urgente a médico especialista? Nódulos tiroideos indoloros con crecimiento rápido en pocas semanas. Nódulos con adenopatías sospechosas regionales o sospecha de metástasis a distancia. Nódulos sólidos mayores de 4 centímetros y o con síntomas de compresión local. Disfagia, sensación de atoro, disfonía. Casos que tienen que ser derivados a un servicio de urgencia. Un nódulo tiroideo o bocios multinodulares que produzcan síntomas compresivos agudos. Disnea, estridor laringio o disfagia severa. ¿Qué estrategias terapéuticas tenemos? En cuanto a la cirugía, todos los nódulos que parezcan sospechosos tras una valoración clínica, ecográfica y citológica. Ante un aumento de la calcitonina, más de 100 picogramos por mililitro, correlacionado con el tamaño del nódulo. Nódulos grandes, compresivos, retroesternales o intratorácicos, o en caso de adhesión insuficiente a la vigilancia. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la tiroidectomía. Tenemos la glándula tiroides, la incisión que hacemos y en los casos en que se hace solamente una hemitiroidectomía, tenemos una imagen anatómica de los reparos anatómicos que tenemos que cuidar mucho en esta cirugía, como es el nervio laringio recurrente y también las glándulas paratiroides. ¿En qué casos se hace la vigilancia? Se hace en caso de ausencia de elementos de sospecha inmediata de cáncer de tiroides. Esta vigilancia en los nódulos puede ser cada 6 meses, al año, cada 2 años y así progresivamente de acuerdo a los estudios actualizados que se van haciendo en cada cita de control. ¿Qué situaciones particulares tenemos? Nódulo tiroideo en niños. La mayoría de nódulos son benignos, pero la proporción de cánceres es más elevada que en los adultos, del 10 al 25%. Es de mayor riesgo en varones y en menores de 10 años. Nódulo tiroideo y embarazo. Una de cada 1000 mujeres en edad fértil es portadora de cáncer nodular de glándula tiroidea palpable. Muchos nódulos generalmente permanecen estables durante el embarazo, entonces se hace la vigilancia. La cirugía puede proponerse en el segundo trimestre cuando se descubre un nódulo sospechoso o maligno al inicio de embarazo. Pero si el nódulo sospechoso de malignidad se descubre ya a finales del embarazo, es mejor esperar que la paciente dé a luz y ya posteriormente sea derivada para lo que es el seguimiento y el tratamiento adecuado de ese nódulo tiroideo. ¿Qué recomendaciones se pueden dar? Importante, así como existe lo que es el autochequeo de las mamas. También hay que palparnos la zona del cuello. Con el pulpejo de los dedos podemos hacer estos movimientos con las manos, la zona la zona anterior, palpar las zonas laterales, las zonas submandibulares, como pueden ver en estas figuras. Porque, bueno, en la zona del cuello, si bien es cierto, uno de los cánceres más frecuentes es el cáncer de tiroides, pero también tenemos otras patologías que si se detectan a tiempo,
tienen una alta tasa de curación. Acá tenemos también una campaña que siempre se hace, Check Your Neck, en donde recomiendan que una persona puede mirarse frente al espejo y ver cómo es la anatomía de su cuello. Puede en ese momento detectar si tiene algún bulto, alguna asimetría en el cuello. Puede también, como dice acá, extender, hacer una ligera hiperextensión del cuello y deglutir y ver si en ese momento tiene algún nódulo que sobresalga en esta zona, ¿no? Como les dije, región anterior del cuello, tercio inferior, la ubicación de la glándula tiroides. Conclusiones, la gran mayoría de nódulos son benignos y forman parte de una enfermedad tiroidea progresiva. El principio de benignidad debe cuestionarse cuando hay datos clínicos, ecográficos o citológicos que no son lo suficientemente tranquilizadores. Y promover el chequeo preventivo del cuello. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que se han usado en la presente ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora. Enhorabuena. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, la pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Mm, Sí, señorita Cielo. Claro, básicamente eso, ¿no? Lo importante es hacer un buen examen físico porque todo empieza allí. Hacer un buen examen físico a nivel del cuello, palpar la zona de la tiroides, palpar la zona lateral donde pueden haber adenopatías del cuello y de esta manera nosotros podemos detectar tumores, nódulos en etapas tempranas. Muchísimas gracias, doctora. Enhorabuena. Al ver que todo ha quedado claro y no hay dudas al respecto, agradecemos a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor, doctora. Enhorabuena tenerla el día de hoy con nosotros. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, señorita. Hasta luego.